Ahora quiero hablar brevemente acerca de fuerzas eléctricas y de fuerzas magnéticas. Básicamente, cuando hay dos cargas que están en reposo, dos cargas eléctricas en reposo, Q1 y Q2, supongamos que las dos sean positivas, están en reposo ubicadas a una cierta distancia d entre ambas, aparece siempre una fuerza eléctrica dada por la ley de Coulomb, que establece que la fuerza, en este caso repulsiva, va a aparecer la fuerza porque las cargas son de igual signo, pero lo que importa es que el módulo de la fuerza eléctrica depende del producto de las cargas, directamente proporcional, se dice, al producto de las cargas, Q1 por Q2, e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿eh? Y esa proporcionalidad se va a transformar en una igualdad con la adición de una constante de proporcionalidad K, que es la constante de Coulomb, de la ley de Coulomb. Esta es la ley de Coulomb que rige la electricidad estática, la fuerza electrostática, que significa que la carga eléctrica, las cargas eléctricas están en reposo, las dos. Y entre las dos aparece esa fuerza que sigue esta ley, ¿cierto? Esta ley eléctrica, ¿cierto? O podríamos decirte la electricidad estática, ¿no? De una manera similar a esto, existe un fenómeno magnético, pero para que aparezcan fuerzas de naturaleza magnética, las cargas tienen que estar dotadas de velocidad. Ahora, si tengo la carga Q1 y la carga Q2, pero que no están en reposo, sino que están dotadas de una velocidad, supongamos que esta tenga una velocidad V1, bueno, acá es más complicado el asunto porque las velocidades son magnitudes vectoriales, ¿no? Pero V1 y V2, bueno, voy a plantear una especie de ley del magnetismo parecida a la ley de Coulomb. Muchas veces se le llama ley de Coulomb del magnetismo, que es muy esquemática y un poco imprecisa, porque acá hay magnitudes vectoriales y hay productos vectoriales, pero que me sirve para lo que quiero mostrar ahora, ¿cierto? Entonces, según esta ley del magnetismo, lo que tenemos que ver es que hay carga y hay velocidad. Entonces, si yo multiplico la carga 1 por la velocidad 1, ¿eh? y lo multiplico por la carga 2 por la velocidad 2, y se divide por la distancia entre las dos al cuadrado, bueno, es una fórmula bastante parecida a la fórmula de Coulomb de la electrostática, llamada Coulomb del magnetismo, si lo queremos ver de una manera parecida, para ver similitudes. Por supuesto que esto sí es medio impreciso porque hay magnitudes vectoriales, esto no, porque acá hay magnitudes escalares, que son las cargas, pero con los vectores es más complicado. Pero no importa, pero conceptualmente me sirve para lo que quiero indicar. Carga por velocidad es la clave, muchas veces se le llama en algunos libros masa magnética. Carga 1 por velocidad 1, masa magnética 1, carga 2 por velocidad 2, masa magnética 2. O sea que es como que la causa del fenómeno, de la fuerza magnética, ya la voy a completar con la constante K del electromagnetismo, que la vamos a llamar K', una constante de proporcionalidad del magnetismo, ¿no? Fíjense la similitud que hay entre la electricidad y el magnetismo a este nivel muy básico que estamos planteando el tema, ¿no? Entonces, acá tenemos la electricidad estática, cargas en reposo y la fuerza atractiva o repulsiva según los signos de la carga, bueno, pero que sigue la ley de Coulomb de la electricidad. Y acá tenemos el fenómeno magnético, que es carga con velocidad. ¿Y para qué esta introducción? Este video es opcional, si el alumno quiere se lo puede saltear en la lista de los videos de óptica que estamos haciendo, pero sirve porque estamos planteando que la luz es una onda electromagnética. Entonces tenemos que hablar unas palabras de electricidad y de magnetismo, porque quería de alguna manera llegar a la velocidad de la luz en el vacío, que no la voy a demostrar en este video porque requiere más profundidad, pero que por lo menos la vamos a intuir, ¿no? En este video. Entonces, tenemos que reforzar que cargas en reposo es fenómeno eléctrico o electrostático, ley de Coulomb, y carga en movimiento, o sea, carga con velocidad,
el fenómeno magnético. O sea, eso es lo fundamental. O sea que si no tuvieran velocidad, si Q1 y Q2 tuvieran, o alguna de las dos, una velocidad de cero, evidentemente no hay fenómeno magnético. Pero carga con velocidad es magnetismo. Por eso el magnetismo está muy asociado con la corriente eléctrica. Y las corrientes eléctricas son cargas eléctricas dotadas de una velocidad. Por supuesto, una especie de velocidad media, porque van moviéndose la carga eléctrica dentro de un conductor, de un metal, y van chocando con moléculas fijas dentro del metal, pero se establece una suerte de velocidad media de la circulación de las cargas en una corriente eléctrica. Pero lo que quiero mostrar ahora es lo siguiente. Miren, la constante K de Coulomb, de electrostática de Coulomb, por razones que hacen a, a la simplicidad de la fórmula, ¿cierto? Se define de la siguiente manera. Miren, vamos a dejar un poco al margen estos dibujos ejemplificativos ahí del fenómeno eléctrico y magnético. La constante K de Coulomb se la hace igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Ustedes dirán, uy, qué complicado. Ahora otra constante más. 4pi es una constante adimensional que, por razones que ya después le voy a explicar, pero se adiciona allá abajo. Y finalmente, epsilon 0 es una constante del medio. Una constante del medio. O sea, acá también es una constante del medio porque depende de epsilon 0. Pero la idea es que cuando hay dos cargas, Q1 y Q2, separadas por una cierta distancia, ¿cierto? Como estamos diciendo en la electricidad estática, ¿cierto? Están separadas por una cierta distancia, aparece la fuerza electrostática. Así que vamos a llevar este dibujito acá, así no se me van mucho de escena los dibujos. Bueno, estábamos diciendo que cuando estas dos cargas están a una cierta distancia, se establece una fuerza, aparece una fuerza electrostática. Si las cargas Q1 y Q2 están en reposo, como hemos dicho, electrostática estaríamos hablando acá, aparece una fuerza proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, todo lo cual significa que a medida que alejo las cargas, la fuerza va cayendo más intensamente todavía que lo que aumenta la distancia porque está al cuadrado. No importa. Y esta constante K es una constante de proporcionalidad. ¿Que de qué depende la constante esa? Del medio en el cual se establece el campo eléctrico. O sea, acá hay un medio que puede ser vacío, aire o puede ser cualquier medio dieléctrico no conductor de la electricidad para que las cargas queden quietas y no viajen. No conductor puede ser vidrio, puede ser mica y determinadas sustancias dieléctricas que se llaman. Entonces, esa constante K depende del medio. O sea que la idea es que vos, si estas dos cargas las sumergís en otro medio, la ponés en el vacío a una distancia d, o la ponés en el aire a una distancia d, es casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, o lo ponés en otro medio dieléctrico, en el vidrio, a la misma distancia, la fuerza no va a ser la misma, porque la fuerza eléctrica va a depender del medio. Y la constante K recoge eso, una característica del medio en el cual estamos estableciendo el campo eléctrico. Bueno, y la constante K habitualmente se la define como 1 sobre 4pi epsilon 0. Eso es debido a que la ley de Coulomb, como tal, para cargas puntuales, Q1 y Q2, tan pequeñas como un punto, significa puntuales, no se utiliza mayormente como tal. Entonces, muchas veces se realiza la integración para recintos esféricos o superficie de esferas cargadas, donde la carga está distribuida en toda una esfera y demás, y en esos casos aparece el 4pi al integrar. Y para que no aparezca el 4pi, entonces lo generamos el 4pi en el denominador, entonces las fórmulas que más vamos a usar de electricidad no está el 4pi molesto ese, ya que se metió en la constante K. Bueno, no importa eso, pero ahora ustedes tomen como referencia simplemente que acá va a haber un epsilon 0, que es la característica que depende del medio. Bueno, el epsilon 0 es del vacío, en realidad. Pero bueno, si no es vacío, se le llama epsilon solo, y es el epsilon de un medio, el epsilon del vidrio, el epsilon del aire, el epsilon de la mica, el epsilon de lo que sea. Pero con epsilon 0, el subíndice 0, ya indica que es el vacío, ¿no? Pero bueno, el epsilon en general depende del medio, donde se establece el campo eléctrico. Se le suele llamar
permitividad del vacío, en el caso de tener el subíndice cero, permitividad no es un término muy adecuado. eh, en realidad, el nombre técnico es capacidad específica de inducción. Pero bueno, tomémoslo como está en los libros, permitividad del vacío, el epsilon cero. Bueno, entonces la ley de Coulomb queda transformada ¿en qué? La ley de Coulomb pasa a ser escrita como que la fuerza eléctrica es igual a la constante K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, y luego viene lo demás, ¿cierto? El producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado se repite. Bueno, ahora para mí esa es la ley de Coulomb, ¿no? Donde epsilon 0 depende del medio, como estamos diciendo, ¿no? Esa es la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb. Bueno, lo mismo o algo similar pasa con el magnetismo, ¿cierto? En el magnetismo, la constante K' de proporcionalidad entre las masas magnéticas, estamos diciendo que este producto de carga por velocidad se le suele llamar masa magnética 1, carga 2 por velocidad 2, masa magnética 2. Bueno, de eso depende el fenómeno del magnetismo, siempre es carga en movimiento, carga con velocidad. Entonces la fuerza magnética va a ser proporcional al producto de las masas magnéticas, la fuerza magnética, producto de las masas magnéticas, o sea, carga 1 por velocidad 1, por carga 2 por velocidad 2, inversamente a la distancia al cuadrado, igual que similarmente a la ley de Coulomb, de la electricidad estática, la del magnetismo. Y una constante de proporcionalidad distinta, obviamente, K', muchos órdenes de magnitud mayor que K, lo cual va a indicar que el fenómeno eh, eh, magnético es más intenso que el fenómeno eléctrico, ¿no? Pero bueno, la constante K', esta que tenemos acá, de la misma manera que pasa con la magnitud, con la constante K de la electrostática, la constante K', por comodidad, se la define como igual a mu sub 0 sobre 4pi. Otra vez aparece el 4pi allá abajo dividiendo, al igual que en la anterior sustitución de K por 1 sobre 4 pi epsilon 0, pero ahora el 4 pi sigue abajo, pero ahora el mu 0 o la constante del medio, magnética, se llama permeabilidad magnética. En este caso es la permeabilidad magnética del vacío, mu sub 0. Entonces, podríamos decir que, fíjense que es muy similar lo eléctrico a lo magnético que estamos viendo ahora, ¿cierto? Bueno, esto era lo eléctrico y ahora vamos a algo parecido en el magnetismo. Podemos decir que mu sub 0 se le llama permeabilidad magnética. Permeabilidad magnética, ¿cierto? Bueno, mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío. Y si no fuera el vacío y fuera el vidrio, el mu del vidrio, el mu del aire, el mu del lo que sea, del dieléctrico que sea. Entonces, se le llama así, permeabilidad. Entonces, la ley de Coulomb del magnetismo, especie de ley de Coulomb del magnetismo, es que la fuerza magnética, esta era la fuerza eléctrica, bueno, pero en definitiva es una fuerza, y la fuerza magnética va a ser igual a la constante K', que ahora está rebautizada como mu 0 sobre 4pi, la constante K', ¿cierto? La estamos poniendo en función de otra variable, pero que resulta mucho más útil al colocar el 4pi allá abajo para que después, al integrar, como les digo, no aparezca el 4pi en todas las fórmulas. Y como la fórmula puntual de la electricidad y del magnetismo rara vez se usa, las que más se usan son las más interesantes que no aparezca el 4pi. Entonces uno soporta la incomodidad de que ande el 4pi dando vuelta en la ley puntual de Coulomb y en la ley puntual del Coulomb magnético, digamos, uno acepta esa incomodidad relativa a cuento de que después no aparezcan en fórmulas que realmente se usan más para la electricidad y el magnetismo. Entonces está la incomodidad acá, pero no en futuros desarrollos. Bueno, finalmente, resumiendo, para no hacerla muy larga, ahí tenemos la ley de Coulomb de la electricidad estática y acá tenemos la ley del magnetismo, del Coulomb del magnético, podríamos decir, ¿no? Carga en reposo, fuerza eléctrica. Carga con velocidad, fuerza magnética.
¿Por qué volvemos a este tema de la electricidad y el magnetismo? Porque estamos diciendo que la luz es una onda electromagnética. Entonces, si la luz es una onda electromagnética, yo voy a querer ver, digamos, cómo voy a querer especular algo acerca de precisamente de la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? Y eso quería especular. Por supuesto que no voy a demostrar la fórmula de la velocidad de la luz en el vacío porque requiere el manejo de las fórmulas de Maxwell, pero se puede demostrar que la velocidad de la luz en el vacío es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon 0 por mu sub 0. O sea, esas dos constantes que definen, podríamos decir, de alguna manera, el comportamiento del vacío ante un campo eléctrico, la permitividad del vacío, y el mu sub 0, la permeabilidad magnética del vacío, permitividad eléctrica del vacío, permeabilidad magnética. Esas dos facilidades o dificultades que me va a brindar el vacío para que se establezca un campo eléctrico y un campo magnético, se relacionan directamente con la velocidad de la luz en el vacío. Y si estamos en otro medio, habrá que trabajar con el épsilon y con el mu característico de ese medio. O sea, si en lugar de estar en el vacío estamos en un medio cualquiera, por ejemplo en el vidrio, propagándose la luz, y bueno, la velocidad de la luz en ese medio va a ser igual, no se le indica, en este caso, no se indica con la letra C, se indica con B directamente. La velocidad de la luz en un medio que no es el vacío va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon por mu. O sea, evidentemente habrá que ver cuál es la permitividad de ese medio y la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética de ese medio en particular, y eso me va a dar la velocidad de propagación de la luz en ese medio. Y ya que estamos hablando del vacío, en el vacío es 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon 0 mu sub 0. Y quería entrever algo de eso nada más en este video. Así que bueno, espero que no se haga muy largo, pero el tema es lo siguiente, fíjense. Acá está, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, para operar un poco con estas fórmulas, acá. Voy a agarrar esta ley de Coulomb, digamos, y voy a despejar epsilon 0, ¿no? Dimensionalmente nada más la voy a hacer. O sea, si te despejo de acá epsilon 0 pasa multiplicando a la fuerza eléctrica y va a quedar esto que epsilon 0 dimensionalmente va a ser igual a ¿qué? 4pi no tiene unidad, o sea, es adimensional. No agrega ninguna unidad, así que lo omito porque ahora no estoy en una fórmula cuantitativa, sino estoy solamente hablando dimensionalmente, cualitativamente. Epsilon 0 pasa arriba y queda carga por carga, va a ser una carga al cuadrado. Carga por carga. Coulomb al cuadrado será la unidad, pero va a ser una carga al cuadrado. Acá va a haber una distancia al cuadrado y la fuerza eléctrica, que es una fuerza, le voy a suprimir el subíndice E, va a pasar dividiendo. Entonces epsilon 0 pasaría arriba y Fe pasaría abajo. Y quedaría que epsilon 0 es igual a 1 sobre 4pi de la fuerza eléctrica por carga sobre la distancia al cuadrado. O sea que podríamos decir que dimensionalmente la dimensión de epsilon 0 es una carga al cuadrado sobre una fuerza por una distancia al cuadrado. Nada más. Eso dimensionalmente epsilon 0. Hago lo mismo con la permeabilidad magnética mu sub 0. Despejo el mu sub 0 de acá. Acá el despeje va a ser distinto porque el mu sub 0 está en el numerador, no está en el denominador. Pero bueno, conceptualmente es parecido lo que pretendo. O sea, ver cuál sería la unidad de medida, en todo caso, de la permeabilidad mu sub 0. Bueno, acá como mu sub 0, bueno, esto es adimensional, no lo tomo en cuenta. Entonces va a quedar d cuadrado pasa multiplicando a f, entonces vamos a tener, ¿cuál sería la dimensión de la permeabilidad magnética? 4pi no tiene dimensión, quedaría una fuerza por una distancia al cuadrado, fuerza por una distancia al cuadrado que pasa multiplicando, y estos dos elementos pasarían dividiendo para despejar el mu sub 0 en el segundo miembro, y lo paso al primer miembro, después lo escribo todo al revés, bueno, y quedaría una carga al cuadrado y una velocidad al cuadrado. Así que si despejo de acá mu sub 0, queda fuerza por distancia al cuadrado sobre carga al cuadrado, velocidad al cuadrado. Fenómeno. Esta sería la dimensión, muy esquemática así nomás, ni siquiera hemos hecho ecuación dimensional LMT, pero conceptualmente, de la mu sub 0 y de la epsilon 0.
¿cierto? Entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a multiplicar miembro a miembro estas dos expresiones, a ver en qué me queda cuando hago, en qué me queda cuando hago epsilon 0 por mu sub 0. O sea, cuando multiplico estas dos constantes que dependen del medio donde se establece el campo eléctrico y el campo magnético, permitividad eléctrica, permeabilidad magnética. Si la multiplico entre sí, multiplicando miembro a miembro, voy a encontrar que E0 hemos dicho que es una carga al cuadrado sobre una fuerza por una distancia al cuadrado, ¿no? Eso es epsilon 0. Multiplicado por mu sub 0. Y mu sub 0 hemos dicho que es una fuerza por una distancia al cuadrado, ahí se ve, ¿o no? Fuerza por una distancia al cuadrado, sobre, lo pongo todo en la misma fracción, ¿no? Carga al cuadrado y velocidad al cuadrado. O sea, esto es epsilon 0 y esto es mu sub 0. Ahí está multiplicada entre sí. Entonces, se me cancela la fuerza con la fuerza, la distancia al cuadrado con la distancia al cuadrado, la carga al cuadrado con la carga al cuadrado. Y queda que dimensionalmente, no estamos demostrando la fórmula de la velocidad de la luz ni nada, pero queda que dimensionalmente epsilon 0 por mu sub 0 es 1 sobre una velocidad al cuadrado, ¿cierto? Entonces, bueno, le voy a suprimir este paréntesis de acá, este corchete de ahí, y simplemente vamos a ver ese producto entre esas dos constantes del campo eléctrico y del campo magnético, la vamos a ver como iguales a equivalen a una velocidad al cuadrado, 1 sobre una velocidad al cuadrado. Podríamos decir entonces que una velocidad al cuadrado, ¿no?, sería igual a 1 sobre epsilon 0 por mu sub 0, ¿o no? B cuadrado pasa multiplicando, epsilon 0 por mu sub 0 pasa dividiendo, y de esa manera podríamos tener que, pasando el cuadrado como raíz cuadrada, tendríamos que una velocidad sería igual a la raíz cuadrada de 1 sobre epsilon 0 mu sub 0. Distribuyendo la raíz cuadrada de 1 es 1, y quedaría esta fórmula, ¿o no? Bueno, por supuesto, como les digo, no es la demostración, porque demostrar esta fórmula requeriría que planteemos las 4 ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, y tendríamos que hablar de la divergencia y del rotor o el rotacional, de los campos eléctricos y magnéticos. Es mucho más complicado para demostrarlo, pero por lo menos en este momento me gustó poner este videíto medio avanzado para lo que venimos viendo, pero que demuestra que si hacemos 1 sobre la raíz cuadrada de estas dos constantes eléctricas y magnéticas del medio, esto va a desembocar, y se puede demostrar esto, que eso corresponde a la velocidad de la luz en el vacío. O sea, corresponde a la velocidad de la luz en el vacío, esa expresión que estamos diciendo ahora, ¿cierto? O sea, esa es la constante física, una de las constantes físicas, si no la más importante, una de las más importantes constantes físicas que existen y que se ha demostrado que además es invariante, que es realmente invariante, es una constante universal, la velocidad de la luz en el vacío. Y además no depende de la frecuencia de la luz, ni de la longitud de onda de la oscilación. O sea, es constante para todos los colores. Ya vamos a ver que eso se relaciona con los colores, la longitud de onda o la frecuencia. Pero bueno, este es constante en el vacío, es constante para todos los colores. Ahora, cuando vamos a un medio material distinto del vacío, no tanto el aire, porque el aire es muy similar al vacío. No es igual, pero muy similar. Pero cuando vamos a otros medios como el vidrio, el agua y demás, bueno, ya empieza a cambiar bastante. La velocidad de propagación, según el color de que se trate, cambia un poco. Pero bueno, para el vacío es la misma para todos los colores que componen la luz blanca, como en próximos videos vamos a ver. Así que ahí tengo lo que es esta fórmula. Voy a agregar una sola cosita. Ya estamos demostrando que si hacemos esta cuenta, ¿cierto?, me va a quedar en unidades de velocidad, o sea, en metros por segundo, ¿cierto? Para terminar, yo voy a plantear una cosa muy sencilla. Es conveniente tener una calculadora científica como por ejemplo, la 570 ES Plus de Casio o la 991 de Casio,
ES Plus o LA Plus, como vienen ahora en castellano por los menúes, es importante tener estas calculadoras científicas que tienen constantes físicas. Bueno, esta calculadora tiene 40 constantes físicas. Están acá. Arriba del 7 dice const en amarillito, se activa con el shift, como cualquier función que está en amarillo. Shift constante, ahí shift 7, y tenemos que elegir un número de la constante entre la 1 y la 40, ¿cierto? Si hacemos 32, en la constante 32 está el epsilon 0, ¿cierto? Que es la permitividad del vacío, como hemos dicho, o capacidad específica de inducción del vacío. 8,85 por 10 a la menos 12, Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado es la unidad en el sistema internacional. Bueno, no importa, pero esa es una constante muy pequeña, como ven ahí. Es la constante eléctrica del vacío, ¿no? Y en la otra, en la siguiente, shift constante, en la 33, está el mu sub 0, que es la permeabilidad magnética del vacío. Ahí están las dos constantes eléctricas y magnéticas del vacío. La permeabilidad magnética del vacío es pequeña, pero no tan pequeña. Fíjense que es, si le pongo ahí, 1,25 por 10 a la menos 6. La otra era por 10 a la menos 12, ¿no? Bueno, eso ya me está indicando una diferencia de órdenes de magnitud entre el fenómeno eléctrico y magnético. Muchas veces cuando hay magnetismo, la parte eléctrica, la fuerza eléctrica queda enmascarada porque es muy débil comparada con la magnética. Bueno, pero acá hay campo eléctrico y magnético en una onda electromagnética. Bueno, si yo busco en la tapita de la calculadora, están todas las constantes tabuladas, las 40 constantes físicas, la constante de Planck, la masa del electrón, la masa del protón, la carga del electrón, muchas constantes súper importantes, y no está la velocidad de la luz en el vacío. Y uno dice, qué raro, tal vez la que sea la constante física más importante y más universal no está. ¿Y por qué no está? Porque la velocidad de la luz en el vacío se saca con esta fórmula que acabo de mostrar recién, aunque no demostrar. 1 sobre la raíz cuadrada de shift constante 32 por 1 shift constante 33, y ahí tengo esto. Cuando le apriete igual me va a dar la velocidad de la luz en el vacío. Ahí está. 299.792.458. Bueno, con la tecla ENG vamos a la notación de ingeniería, 300 redondeando, 300 por 10 a la 6, o 3 por 10 a la 8, ¿cierto? Que es la velocidad de la luz en el vacío. Lo voy a redondear como 300 por 10 a la 6, bueno, le saco el 10 a la 6, agregándole 6 ceros, metros por segundo, ¿no? O como aparece muchas veces directamente en los libros y en las cuentas, en notación científica estándar matemática, aunque no de ingeniería, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, esa es la velocidad de la luz en el vacío. Así que bueno, quería mostrarles básicamente que así como habíamos hablado de las ondas en una cuerda, las ondas transversales en una cuerda, y habíamos dicho, bueno, tiene una velocidad específica de propagación que depende de la cuerda o de la tensión de la cuerda, o las ondas en el agua, cuando dejo caer una piedra en un estanque, tiene una velocidad propia la propagación de esa onda, no sé, serán 5 o 10 metros por segundo, no sé, la velocidad del sonido, una onda longitudinal de presión en un gas, que tiene una velocidad propia, 340, 345 metros por segundo, según la temperatura del aire, y ahora estamos en una onda rapidísima, muchísimo más grande, ¿no? Como estamos diciendo, que es la onda electromagnética de la luz. Y estamos viendo que de alguna manera tiene una velocidad característica, una velocidad propia, inherente al fenómeno ondulatorio que estamos estudiando, porque todas son ondas, pero no es lo mismo la onda de una cuerda, la onda del sonido, la onda de la electromagnética de la luz. Cada onda tiene una velocidad propia, específica, de su propia naturaleza. Y como esta, que es la luz, es una onda electromagnética, me quise meter en este video opcional en el fenómeno eléctrico y en el fenómeno magnético y entrar a tener una visión de la constante electrostática o de epsilon 0, permitividad del medio al establecimiento de un campo eléctrico, y mu sub 0, la permeabilidad magnética, ¿no? La mayor o menor facilidad que tiene el medio para establecer en él un campo magnético. Y de esas dos constantes
epsilon 0 y mu sub 0, depende de alguna manera algo que podríamos llamar la, aunque un poco imprecisa, en forma un poco imprecisa, la rigidez del medio, ¿no? Hagamos de cuenta que sería una especie de rigidez del vacío, y eso es lo que va a permitir, pareciera que el vacío es muy rígido desde este punto de vista, porque la onda se propaga muy rápido. ¿Vieron con el resorte antiestrés que le había mostrado antes? Teníamos, en este caso no es nada rígido el medio, ¿no? Y entonces, como no es muy rígido este resorte, una onda podía propagarse lentamente. Si el resorte es más rígido, va más rápido la onda. Y podríamos considerar que para la luz es como que el vacío propone una rigidez máxima. Y por eso es como que la velocidad de la luz en el vacío viaja muy rápido. Cuando aparezca otro medio, que después vamos a llamar de mayor índice de refracción, después vamos a explicar bien lo que es el índice de refracción, va a ser un medio donde la luz se establezca un poco más lento. En el agua viaja un poco más lento, bastante más lento, que en el vacío o aire, la luz. En el agua, en el vidrio también más lento todavía. Entonces van a ser de alguna manera medio menos rígidos, podríamos considerar, y la luz se va a propagar un poco más lentamente en esos medios. Bueno, termina así este video opcional que les quería plantear en este momento, ¿no?